Hola, mi nombre es Bárbara Rodríguez y junto con Ian Naí vamos a estar dando el taller de verosimilitud en este ciclo de talleres de SEMUDE Medellín 2024. Primero, hay que entender qué es la verosimilitud. A forma resumida, es algo que es creíble, pero para establecer un concepto, vamos a decir que la verosimilitud es esa sensación de realidad para establecer una conexión efectiva con la receptora empática, siendo nosotras personas discursistas. Ahora hay que ver dónde se encuentra la verosimilitud en la dinámica, en lo que nos plantean cada una de las dinámicas de discursos. Primero, aquí tenemos el esquema que nos trae el manual de SEMUDELLÍN 2024, donde tenemos a la discursista, el discurso y la receptora empática. ¿Dónde podemos encontrar la verosimilitud? Justo aquí. Es un paso previo para llegar a la receptora empática. ¿Qué podemos entender por esto? Que tú como persona discursista tienes la caracterización ya sea de tu personaje, de tu historia, de lo que se te haya asignado y tienes una intención con la que vas a transmitir dicho discurso, con la temática que se te asignó y con los elementos que decidas utilizar para transmitir esta. Porque al final tú lo que buscas es transmitir un mensaje para conectar con esta receptora empática. ¿Qué es lo que pasa? Que si este mensaje no está bien construido, si tiene algunos defectos, si está tal vez un poco débil o le faltan ciertos aspectos que profundizaremos más adelante, entonces es difícil que le llegue a la receptora empática el mensaje como tú quieres, porque podemos ver que la verosimilitud es un paso previo, que sin ella, si no la cumplimos, es difícil transmitir lo que queremos o es difícil llegar a este público al que nos estamos dirigiendo. Ahora vamos a entender cómo en contra qué se refiere ser inverosímil. De forma sencilla es algo difícil de creer. ¿Por qué puede ser algo que es difícil de creer? Por varias razones. Una puede ser que no se ha contado o no se ha transmitido correctamente por parte de la persona discursista. Dos, es porque hay ausencia de detalles en la historia en la que estoy contando. Tres, es porque esta historia puede ser que está muy resumida. Cuatro, que va muy rápido todo lo que estoy diciendo y esto va de la mano con que no es fácil de digerir. Vamos a dar como un ejemplo en este caso. Vamos a decir que yo soy un pajarito, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo que yo soy un pajarito, creo que tengo que dar cierto contexto para que ustedes como personas juezas crean que yo soy un pajarito, es decir, hablar de tal vez mi pico, hablar de mis alas, hablar de mi cola, hablar de mis plumas, porque así yo estoy generando una imagen para ustedes y para que puedan creer. Les estoy dando detalles tal vez del color de mis plumas, de lo largo que es mi cola y así me pueden creer. No les estoy diciendo como tengo alas, cola y un pico y ya, porque así podría ser cualquier animal, cualquier ave y no necesariamente el pajarito en el que yo me estoy imaginando. Si también digo las cosas muy rápido o quiero meter como muchísimos elementos que están en lo de los detalles, algo que sea difícil para la persona, para la receptora empática digerir todo este conocimiento y por ende es más difícil para ella creer lo que yo le estoy diciendo. Pero hay algo importante, que no se trata de verdad o mentira, sino que es fácil o difícil de creer, porque digamos que a ciencia cierta yo no soy un pajarito, yo soy una persona, pero si yo te doy los suficientes detalles, las suficientes características para que tú te imagines y para que tú creas que soy un pajarito, de cierta manera ya estoy cumpliendo con ser verosímil por esa parte del discurso. Ahora, ya que vimos como qué es ser verosímil, qué es ser inverosímil, vamos a ver su relación con los tres pilares principales de los discursos que nos trae el manual. Comencemos con el pilar de la atingencia. Pero antes, para ver cómo se relaciona, hay que ver una definición del pilar de atingencia, que sería la relación del contenido con la dinámica y con su objetivo. Es decir, que lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que nosotros estamos hablando, está englobado en la dinámica y en el objetivo que nos están pidiendo. Porque siempre todas las dinámicas tienen algún objetivo, algo que nosotros tenemos que llegar, algo que nosotros tenemos que transmitir y es algo que las personas juezas tienen como bastante claro para poder determinar si fuiste o no fuiste atingente o en qué medida lo fuiste. En este caso hay que ver que aunque el contenido no sea verdadero, se tiene que mantener en ideas construidas para ser creíble.
Si yo te estoy diciendo, nuevamente como que el ejemplo del pajarito, si yo te estoy diciendo que soy un pajarito, creo que es válido que yo te diga tal vez que estoy en una jaula o que estoy en un árbol, que estoy en un nido o que estoy tal vez volando por los aires. Son cosas que creo que fácilmente las personas se pueden imaginar que hace un pajarito. Pero si yo tal vez te digo, abrí una puerta, ¿cómo te lo imaginas? O sea, te tengo que tal vez decir que lo hice con el pico para que tú de verdad pienses que es un pajarito, porque si no, tal vez te lo puedes imaginar como una persona de cómo un pajarito abre una puerta con el ala. Es algo que no tiene mucho sentido y se va de esas ideas que he construido, ese contexto que puse del pajarito. Vamos con el siguiente pilar, que sería emocionalidad. En el de emocionalidad, igualmente, vamos a ver su definición, que es transmitir sensaciones. Pero aquí hay que tener como bastante atención en el sentido de que uno de los objetivos de emocionalidad, ya que tiene dos, el primero es generar empatía y la segunda es generar verosimilitud. ¿Cómo podemos generar verosimilitud a través del pilar de emocionalidad? Aquí te exponemos tres formas. Uno, la concordancia entre lo que dices, cómo lo dices y por qué o en qué contexto lo dices. Dos, la variedad de emociones. Y tres, la conexión entre dichas emociones. Entonces, la concordancia entre lo que yo estoy diciendo, la forma y el contexto en lo que lo estoy diciendo es algo que construye, valga la redundancia, el discurso, construye la escena, construye el mensaje. Porque si yo ahora vamos a cambiar de ejemplo, vamos a hacer un perrito. Si yo te estoy diciendo que soy un perrito, creo que puedo decirte que tengo cuatro patas, que soy tal vez de color marrón o soy de color negrito, que tengo las orejas como todas alerta, que tengo la colita moviéndola muy rápido. Y esas son las características que te estoy diciendo. ¿Cómo lo estoy diciendo? Se me ocurren dos ideas en este momento. Que soy un perrito tranquilo o que soy un perrito un poquito más alegre. Es decir, si soy tranquilo, te lo puedo decir como, ay, aquel día que llegaron mis dueños, yo me sentía muy feliz porque de verdad me encanta jugar con ellos, me encanta estar con ellos y me encanta simplemente verlos. Te lo estoy transmitiendo de una forma como bastante serena y bastante tranquila. Pero por el otro lado, si soy más enérgico, tal vez sería como, ay, yo los vi cuando entraron por la puerta y me emocioné y moví las colas y les salté encima y los mordí y creo que los rasguñé, pero no me importa porque yo los quiero muchísimo. Creo que son dos formas diferentes de decir justamente que soy un perrito, pero incluso con distintas personalidades. Entonces, ¿en qué contexto o por qué lo digo? Tal vez es porque quiero transmitir un monólogo desde este animal, desde esta mascota, y decir como la alegría que me transmite ver a mis dueños, o tal vez en el contexto de están llegando a la casa y quiero decirle a ustedes cómo eso me hace sentir. Entonces, cada uno de esos pasos es importante para la emocionalidad y es importante para la verosimilitud. Lo siguiente, la variedad de emociones. Creo que nosotros como personas entendemos que en ningún momento estamos sintiendo una única emoción, sino una mezcla de emociones. Incluso el manual hace un muy buen esquema de un árbol de emociones, cómo se conectan unas entre otras, como puede ser muy alegre, como puede estar muy triste, tal vez en melancolía y todo este tipo de cosas que al final hacen que el discurso sea como más bonito, más robusto a nivel emocional y que sea más creíble, porque si yo todo el discurso te estoy hablando con una sola emoción, creo que se queda un poco corto y deja a las personas pues algo más que desear, algo más que esperaban de, mira, tal vez en este momento pudo cambiar la emoción, pudo estar más triste, pudo estar más alegre, acentuando una u otra, que te transmita verdaderamente lo que estás sintiendo, para que puedas generar esa conexión, que es lo que buscamos con al final todos los discursos. Y lo siguiente va bastante ligado, es la conexión de emociones, que sí, yo puedo tener tal vez emociones, unos cambios de emociones un poco repentinos, pero si todo eso está dentro de la historia, todo eso está dentro de un contexto, todo eso tiene sentido, está perfecto. Y entonces no tienes que mantenerte en una sola, sino que una te vaya llevando a la otra y te vaya llevando a la otra para que así puedas construir completamente el discurso. Hola, soy Ian Nai y estaré continuando el taller de verosimilitud que fue impartido junto a Bárbara Rodríguez, el cual vamos a hablar sobre los pilares, la evaluación holística y al final como a responder como ciertas cosas que pueden generar dudas, etc. Continuando con ello, vamos a explicar el pilar de guión, que es
un nuevo pilar añadido en el manual de 2024, el cual se define como lo siguiente. El guión es la unión estrecha que existe entre las ideas cuando logran ser transmitidas por la discursista a la receptora. Una aclaración es que todo discurso tiene sí o sí una intención. Es decir, el discurso existe por un motivo y eso lo define la persona discursista con lo que desarrolle dentro de su discurso. Es decir, puede haber múltiples discursos. Discursos altamente emocionales, discursos informativos, discursos de caracterización, humor, etc. Pero ese objetivo, la intención de yo qué le quiero dejar a la persona jueza o a las personas que me escuchan dentro del discurso ciertas emociones, es, eh, es en el abstracto la intención. Sin embargo, al final eso se concreta en relación al guión. El guión debe ser visto como un guión de teatro. Es decir, no solamente se habla del contenido, es decir, lo que se dice, sino también de los elementos que acompañan a ello para lograrse transmitido la idea. Es decir, el movimiento, las pausas, la mirada, el tono de voz, etcétera, ¿no? Los elementos que nuestro manual desarrolla en relación a ello. Por ello se describe la estructura en la cual se va a seguir para cumplir con ese objetivo. Por eso decimos que es una unión estrecha, porque a través de este pilar se logra concretar la intención discursiva y la persona jueza debe evaluar en relación a ello si efectivamente se ha logrado. Pero cuando lo vemos con verosimilitud, ¿a qué se refiere? Como ya Bárbara ha explicado, la verosimilitud habla sobre la veracidad, el sentido o la lógica interna del discurso y cómo esto puede llegar a ser evaluado como cierto. Es decir, eso se ve en guión en dos puntos. Uno es el desarrollo de la historia y la creación de un contexto. Nótese, por ejemplo, cuando hay ciertas cosas que salen de lo que podemos denominar común. Por ejemplo, un discurso como utilizando el ejemplo que usó Bárbara, el del pajarito, que es una caracterización que una persona evidentemente no es, se puede reconocer que existe una caracterización y etc. Pero también en relación a guión, se hace, por ejemplo, se hace en relación a ciertos puntos específicos o ciertas introducciones, no por esto nuevamente a intención de la discursista, no necesariamente demasiado largas, es decir, hoy voy a representar una flor. Esa flor tiene pétalos. Esta flor puede hablar por razón de magia. No, necesariamente. Sin embargo, esa misma historia te la puedo contar de manera muy rápida. Por ejemplo, hace muchos años, por arte de magia, yo como flor, yo era una flor común y corriente, pero ahora puedo hablar. Eso le da lógica y sentido a la historia, le crea un contexto, le da razonamiento. Aquí ciertas aclaraciones al momento de juzgar un discurso y evaluar el pilar de guión. Que una persona no haga esto no significa que ha fallado rotundamente y por ende debería ser penalizada. Se debe evaluar cómo está integrado las caracterizaciones o las justificaciones que se le da al discurso cuando existen este tipo, por ejemplo, de caracterizaciones apartadas. O segundo, volviéndolo a un tema un poco más serio, en temas no necesariamente de discursos que toman prestada la caracterización de otra persona, sino discursos personales, pero que hacen cosas muy específicas que se salen del borde de lo común. Por ejemplo, si yo parto mi discurso con un tono de voz alto, gritando o de una manera muy golpeada, reclamando, etcétera, sin que exista una justificación, llámese instrucciones de la temática, es decir, las instrucciones de la dinámica no me lo pedían, llámese tanto la temática o emociones asociadas que se esperan y se pueden entender como intuitivas dentro del discurso,
sería positivo entender por qué existe el discurso de esa manera. Es decir, por ejemplo, yo puedo utilizar, esto va, por ejemplo, a la parte de la discursista, yo puedo utilizar vías claves. La fácil es, o por ejemplo, más intuitivo, para no decirle fácil, es decir, utilizar la caracterización de una persona, por ejemplo, política, activista, una persona que se siente vulnerada y requiere alzar su voz para poder ser escuchada. Eso le da justificación, crea un contexto, le permite a la persona jueza entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo o entender específicamente ello. Ahí entendemos también el segundo punto, que es la lógica completada, es decir, la estructuración de las ideas en relación a darle sentido a lo que estamos narrando, darle sentido a la forma en la que lo estamos narrando. Nuevamente, el guión es una herramienta que no solamente evalúa contenido, sino que también evalúa los elementos adicionales del discurso. Por ende, en estructura se ve de manera completa. Ahora vamos a pasar con el siguiente punto, que es todo junto. Cuando vemos todo junto, hablamos de la evaluación holística. Es el análisis en conjunto y no solo a través de las partes que componen el discurso. Lo ideal es que podamos hacer las dos cosas al momento de deliberar y juzgar un discurso. Y esto también va, por ejemplo, importante para las personas discursistas, porque le permite entender que el discurso no solamente es guión por una suposición que lo importante es el contenido, sino que también es importante ser atingente, ser emocional y también trabajar mi guión. Es importante asimismo evaluar de esa misma forma. Es decir, evaluamos de manera individual, pilar por pilar, evaluamos atingencia en relación a cómo está construido, evaluamos emocionalidad en relación a cómo esto ha sido transmitido y al final, o en el orden que a la persona jueza le parezca mejor, también se reconozca la importancia del guión del discurso y cómo se ha logrado esto, es donde evaluamos a nivel holístico. Es decir, al momento, por ejemplo, no solamente de intentar buscar un rango de puntuación, que esto es importante, cuando, por ejemplo, lo vemos en relación a la construcción de verosimilitud en cada uno de los puntos, de los pilares, es, es donde entendemos que, uno, la verosimilitud se alcanza en relación a qué tan atingente está, la verosimilitud está bien lograda porque logra transmitir las emociones que, uno, partían de una intención, pero segundo, efectivamente hay justificación a partir de ello con nuestro guión. Y a partir de ello creamos un tema de balances. Es decir, cuando el momento, por ejemplo, en el cual evaluamos un discurso, vemos el tema de atingencia. La atingencia, y esto se responde fácilmente con preguntas. ¿La atingencia está lograda en este discurso? Es decir, ¿qué tanto se va? ¿Qué tanto se pierde? Porque, ojo, la atingencia no es un tema de sí o no. La atingencia puede ser graduada. Es decir, la dinámica puede tener varios puntos a seguir. Por ejemplo, temas de construir y respetar la temática en relación al contenido, pero también pueden haber asociados elementos verbales, no verbales o paraverbales que son de obligatorio cumplimiento. Es decir, al momento de tener varios puntos en el cual deben evaluarse la tingencia, puede haber una graduación. Asimismo, sucede con los demás elementos, pilares, perdón. En relación a la emocionalidad, por ejemplo, la emocionalidad se puede perder a lo largo del discurso, como también se puede ganar. Es decir, al inicio faltaba o no se logra entender cuáles son las emociones que se quieren lograr transmitir, pero al final sí. O al contrario. Entonces, ahí vemos que también puede ser graduado. Y el guión, lo mismo. Es decir, qué tanto está justificado las diferentes ideas que quiero o qué tan coherente en relación a verosimilitud específicamente esto se ve dentro de ello. La evaluación holística responde al final las tres en su conjunto.
Cuando evaluamos, una vez hemos evaluado cada uno de los pilares, hacemos nuestra ponderación. Efectivamente, hay un buen desempeño a nivel de atingencia. Hay ciertos grados de fallos en la construcción de emocionalidad, hay puntos buenos y puntos malos, pero al final podemos reconocer que está un trabajo decente a nivel de guión que puede mejorar. Entonces, hemos hecho nuestra evaluación holística en relación a ello y a partir de qué tan positivo o qué tan negativo, etcétera, se gradúa, está nuestro taller, en nuestra evaluación holística. Eso es prácticamente lo que podemos hablar respecto a la evaluación holística. Vamos ya llegando a la parte final, explicando antes un tema muy importante, que es qué puede generar dudas a la hora de, eh, a la hora de ver este tema de la verosimilitud. Uno son los saltos lógicos. Cuando estructuramos un discurso reconociendo que la estructura no únicamente responde a la que prácticamente todas las personas conocemos, de inicio, nudo, desenlace, reconocemos que existen más estructuras dentro de un discurso, que puede ser circular, elipsis, que vemos en el ejemplo en pantalla, u otros que están detallados en el manual. Pero los saltos lógicos es algo no explicado y que no tiene una conexión específica respecto al otro discurso. Ejemplos específicos. Si en mi discurso es un discurso de... vamos a irnos a dos ejemplos. Un discurso con una crítica social fuerte y de la nada, sin ningún preaviso, sin ningún cambio o sin nada en específico que anunciara esto, el discurso se torna a una sátira o algo cómico cuando en todo el principio, que no tiene relación alguna a lo que al inicio se venía detallando, eso crea uno, en la construcción del discurso, unas confusiones importantes en relación a qué está pasando y nunca se desarrolla a lo largo. Entonces ahí vemos que hay una falla en la verosimilitud, hay una falla en la construcción del discurso que eh, no logra cumplir con el objetivo y no logra ser recepcionado de manera formal. Pero ojo, ante ello tenemos que reconocer las estructuras en relación a, uno, la intención, y segundo es si al final esto no se confunde con la elipsis. La elipsis es un tipo de estructura dentro del discurso que no responde a una secuencia lineal, es decir, lo que habíamos dicho de inicio, nudo, desenlace, sino que responde en relación a las estructuras de temporalidad. Es decir, el discurso sigue teniendo una lógica interna, pero hace saltos en el tiempo de cómo se está contando. Por ejemplo, estoy contando, la historia de mi familia. Parto iniciando por mi abuela, luego vuelvo a saltar a mí, luego vuelvo a la infancia de mi abuela y termino contando ahora, por ejemplo, la vida de mi abuela y yo juntos en el presente. Entonces, ahí es donde vemos que existe un cambio en relación a la temporalidad lineal que existe dentro de ello. Y es por eso que se le llama elipsis. Lo segundo que podemos hablar sobre que puede generar dudas es el espacio en la historia. Es decir, uno, la falta de profundidad. Que yo, por ejemplo, hable sobre, abordando otro tema, un discurso de amor, un discurso respecto a la historia de dos personas que están completamente enamoradas, que todo apunta a construir que sucedió un hecho catastrófico que hizo que estas personas no pudieran amarse, no pudieran concretar su amor y se separaron. Eh, y el discurso apunta fuertemente a que hubo un evento catastrófico y que las consecuencias fueron muy graves. Sin embargo, por ejemplo, no está explicado, no está mencionado
no apunta de manera implícita dentro del discurso cuáles fueron las razones, cuáles fueron sus consecuencias, cuáles fueron los motivos a través de ello, y es el eje central del discurso. No es algo adicional que, que se puede obviar, sino que la propia construcción del discurso apuntaba a ello. Y no existe una a ello. Pero ojo, esto es muy diferente al tema de la intriga. La intriga es la expectativa ante ello. Por eso, por ejemplo, el recurso más común es hacerlo, dejarlo al final, es decir, dejar un final abierto. Que un discurso no tenga un final claro no es automáticamente, no falla en estructura. Ojo, y con ello voy a ser muy enfático. Si un discurso no tiene cierre, es decir, no existe como tal el final feliz o no existe como tal el, que no, etcétera, diferentes ejemplos, no significa que como tal falle, sino que se debe evaluar cómo la ausencia de este cierre o la ausencia del desenlace dentro de la historia afecta a su discurso, entendiendo si esto formaba parte de la intención discursiva. Si desde el inicio forma parte de la intención discursiva, entonces, ¿cómo ello está cómo la evaluación debe estar guiada a cómo ello se ha logrado? Es diferente en relación al punto de espacios en historia. Ya para terminar, vamos a hablar de los últimos dos puntos que habla finales no acordes a la historia. Uno es que no siguen el mismo hilo y lo segundo es que están independientes si son esperados o no. No siguen el mismo hilo, es muy parecido a lo que estamos desarrollando anteriormente, es decir, parte un inicio y bruscamente hay un fin que no fue anunciado, que no tenía nada que ver, que genera una sensación de que algo no está encajando. No, te estoy contando una historia de princesas y de la nada eh, aparece una construcción completamente alejada, sin justificación. Te voy a hablar sobre la creación del bombillo, cuando te estuve hablando sobre princesas todo el día y la historia de todo eso. Sin nada que ver, si no tiene nada que está anunciado en temática, no está anunciado en el desarrollo. Entonces, ahí hay un fallo en la verosimilitud. Lo segundo es que si incluso, aunque esto no sea esperado, es decir, la herramienta del plot twist o del cambio en la trama es una herramienta válida en discursos. Sin embargo, es nuevamente donde hacemos nuestro análisis. Esta era la intención de la discursista. Sí, al ser una intención de la discursista está bien lograda, ahí lo hablamos. Es decir, probablemente sí, probablemente no. Eh, ¿Cuáles fueron las razones detrás de ello y qué hacer? Y lo último es el contenido extra. Cuando, cuando pasa veces en el cual la historia, por ejemplo, porque reconocemos que todas las personas, incluso aunque discursos, no tiene un mínimo de tiempo en su mayoría de dinámicas, el hecho de que exista un tiempo asignado, de una u otra forma se va a agregar contenido extra. Sin embargo, hay que ver cómo este contenido extra contribuye a la historia o en relación le da lógica al mismo. Es ahí donde entendemos que existe nuevamente este criterio de evaluar de manera holística todo y ver cómo esto engrana dentro de la ecuación o dentro de este sistema que es el discurso de la persona. Al final, es importante de que los elementos adicionales o los elementos extras para embellecer al discurso o para hacerlo mucho más dinámico porque formaba parte de una intención, no necesariamente se ve evocado en verosimilitud, sino que también se ve en el tema de memorabilidad, que es algo que
se espera también que suceda dentro del discurso que está inmerso dentro de ello. Para ello, hemos llegado a la parte final de este mini taller respecto a la verosimilitud, esperando haya quedado todo claro. En caso no, o tienen algunas dudas adicionales, se pueden contactar con el equipo de adjudicación de discursos y nosotros estaremos muy complacidos en responder todas sus dudas y en medida de lo posible invitarles a que participen dentro de la competencia y que puedan, como esperando que este espacio les haya agradado. Esto es todo y bueno, muchas gracias.